Bueno, la idea de hoy es charlar un poco acerca del tema de una especie de introducción acerca del tema de la luz y cómo visualizamos nosotros o cómo entendemos nosotros, digamos, los conceptos que vamos a estar trabajando durante este cuatrimestre. En principio, siempre tomábamos unas frases que Iguzzini, en una especie de propaganda que habían hecho, había desarrollado. Las frases dicen que la luz es la primera cosa que ves entrando al mundo, muéstrale respeto. La luz puede hacer bien o mal, úsala inteligentemente. La luz afecta a tu biorritmo, utiliza la luz de un modo natural. La luz puede hablar en voz alta o suavemente, expresivamente o no hablar directamente, aprende el lenguaje de la luz. Esto, digámoslo, bueno, y la última cuestión es: la luz suma valor a la belleza de las cosas, invierte en luz. A nosotros nos pareció muy interesante siempre este manifiesto, porque nos parecía que de alguna manera hablaba de la luz de un modo, digamos, tangencial, y nos parecía que era interesante compartir, digamos, estas apreciaciones. En principio, cuando nosotros nos conectamos con la luz, nos manejamos a través de aquello que conocemos, que sería el sol, el fuego y los elementos, estos gran productores de luz, o qué sé yo, la luna, que es el gran super reflejante. Estos serían los primeros indicios que tenemos ligados a cómo, digamos, nos podemos ver. Pero si nos analizamos desde lejos, desde más lejos, lo que tenemos es en realidad una visión, una visión alejada. Pongamos que nos ponemos en un satélite, lo que vemos es un conjunto, un proceso, digamos así, que está ligado a esa fuente de luz, el sol, a una atmósfera que nos rodea, digamos, y que de alguna manera plasma una cantidad de paisajes y situaciones particulares, como por ejemplo los atardeceres, que podrían ser, digamos, desde el planeta Tierra, o podrían ser, por ejemplo, comparadamente el planeta Tierra con Marte. O sea, estos serían los soles que de alguna manera visualizamos en Marte. En general, cuando estamos admirando, digamos, o trabajando en el planeta, lo que nos encontramos es que cuando la luz se va, aparece, digamos, la luz natural se va, aparece la luz artificial. Y esa luz artificial está de alguna manera representada, viendo siempre desde lejos el mundo, en pequeños puntos de luz que nos cuentan dónde habita el hombre. Si tuviéramos que hacer un análisis de esos puntos donde habita el hombre, nos encontramos con que en realidad los podemos realmente, o sea, esto es una irrealidad, ¿no? Pero nos vamos encontrando espacios en donde hay gente, digamos, de mayor poder, digamos, en tanto energía, y gente donde, digamos, lugares donde está habitado por el hombre. Pero en definitiva, entonces, nuestro proceso siempre es un proceso que tiene que ver con estar en luz, y cuando no estamos en luz, estamos tratando de procurar la luz artificial. Esta es nuestra manera de conectarnos. Bueno, nosotros, en realidad, la luz se manifiesta de alguna manera, y en general cuando se manifiesta a través de describir un poco la apariencia de las cosas, o sea, qué se muestra y qué se oculta, y no tiene una visibilidad por sí misma, solamente se convierte en realidad cuando hace visible algo, y ese algo no es luz, sino aquello que la refleja. Donde impacta la luz, construye a los ojos del espectador un universo de capas de estímulos sensoriales y de emociones asociadas, que modifica sustancialmente toda la actividad perceptiva. En definitiva, nosotros a veces tenemos situaciones en donde los elementos se pueden organizar o armar a partir, digamos, de cómo se manifiestan o cómo se describen. En el caso, por ejemplo, de estos cubos o estos elementos, cómo podemos encontrar distintas apariencias o distintas situaciones en particular, ¿no? Y hasta inclusive en espacios habitados, estamos trabajando con, por ejemplo, no sé, en esta obra, por ejemplo, digamos, de esta capilla, lo que nos encontramos son superficies, en algunos casos luminosas,
y estadios en donde durante el paso de la luz o la transición con la luz solar, lo que vamos encontrando son distintos paisajes, distintas situaciones que van reflejándose y así, digamos, este espacio de espiritualidad lo va de alguna manera convirtiendo en el minuto a minuto en esa transformación. En definitiva, cuando hablamos de la luz, siempre hablamos de la luz que es la reveladora de la forma, la luz que modifica nuestra percepción de personas, objetos y espacios, y nosotros lo que nos abocamos es a pensar en un uso creativo de la luz para reforzar el entendimiento y la apreciación de cualquier producción visual, no importa cuál sea. Entendemos que la luz se maneja con lenguaje y el lenguaje es único. Referido a cuestiones arquitectónicas, podemos encontrarnos con que, por ejemplo, los espacios, digamos, con luz diurna y con luz nocturna se manejan, digamos, de alguna manera, digamos, de manera diferenciada, digamos así. O sea, vamos encontrando distintos paisajes o distintas situaciones en función de esta apariencia que nos brinda de pronto la luz natural y por otro lado después cómo se manifiesta artificialmente a partir de qué, a partir de un diseño, de una propuesta lumínica específica. Y en todos los casos lo que vemos es esa mutación de día a noche que va generando distintas, digamos, configuraciones. En definitiva también hay superficies opacas que se convierten en transparentes o también en algunos casos lo que encontramos son, por ejemplo, manifestaciones simbólicas acerca de poder representar de pronto a través de colores una bandera, o de pronto también empezar a pensar en cómo un edificio se puede representar, digamos, de manera como que la Bahía de Westminster, que tiene una determinada, digamos, situación lumínica muy diferente de otros espacios, digamos, básicamente por la connotación que tiene como edificio y su historia y su memoria. En algunos casos hay edificios que son más sutiles, que apenas están sugeridos a través de elementos lumínicos o volúmenes que están manifestados completamente a través de la luz. En algunos otros volúmenes lo que manejamos son detalles o superficies lisas, o sea, tenemos un poco, digamos, una configuración particular que la luz le va dando y va caracterizando cada una de las formas. Y si nos metemos en el interior empezamos a ver de qué manera se pueden multiplicar efectos, formas, proyecciones, ritmos, formas circulares, formas no circulares, cómo se va manifestando toda esta situación, elementos, digamos, puntuales que van marcando y determinando elementos, o en algunos casos, por ejemplo, tener una circulación que está determinada a través de una luz totalmente pareja, o elementos que van guiando y armando como una especie de, digamos, de continuidad particular. Hay una torre muy interesante, que había una torre muy interesante, hoy día no existe más, y es la Torre de los Vientos de Toyo Ito. Toyo Ito es el arquitecto que la diseñó, y que a través de determinadas manifestaciones lumínicas, la torre va configurando distintas formas, en algún caso una situación opaca, una situación, digamos, de líneas, o texturas o materialidades que simplemente se la da la luz. En definitiva, cuando estamos hablando de luz podemos también pensar en paisajes, que los organizamos y los completamos a través de elementos lumínicos, tanto de manera lúdica como de manera artística, como por ejemplo estas obras de Mus Munro, que son lighting fields, lo llama él, que están repartidos, digamos, en todo el mundo y va generando estos campos de luz a partir de esta situación, digamos, particular de estas flores lumínicas que recorren estos elementos. A veces cuando estamos pensando en situaciones lumínicas podemos pensar también asociaciones, como por ejemplo pensar que estamos en un ritmo de un bosque de bambú o de una ciudad junto al río simplemente a través del trazado. Esto es un poco lo que digamos, por donde vamos en términos de pensar la luz. Hay 4 videos que nos interesa que lo vean ahora, que tiene que ver con la luz y la sombra, la luz y el significado, o sea, son los primeros 4 videos que tenemos ofrecidos en la plataforma y nos parece que sería interesante que ustedes los pudieran recorrer, digamos, en estos días. Hoy nos interesaría también charlar un poquito sobre el tema del lenguaje lumínico y la narrativa poética de la luz, un poco pensando
en las propiedades y las posibilidades que tiene la luz como lenguaje. Para poder pensarlo un poquito, y esto es un poco en base al primer ejercicio que estamos solicitando, traje acá simplemente unos elementos poéticos que son en realidad frases de Rumi y algún haiku que hablan un poco, como para poder ver qué imaginario tenemos respecto al tema de la luz. El primero es: no te alejes, sigue mirando el lugar vendado, es ahí donde te entra la luz, ese es de Rumi. O lo que te lastima te bendice, la oscuridad es tu vela, otro de Rumi. O, por ejemplo, un haiku: en las tinieblas lo que ronda mis ojos es tu reflejo. Todas las frases y las palabras tienen pensamientos relacionados con la luz. La pregunta que nos hacemos es si, porque digamos, estas palabras sí construyen imagen y nos permiten proyectar sensaciones y emociones. La pregunta es si la luz puede generar un imaginario de igual potencia que el que propone la palabra. Y para esto, digamos, yo voy a las fuentes, digo, lo que a mí, por lo menos personalmente, me llama la atención. En algún caso un eclipse, o en la cotidianeidad, por ejemplo, encontrarse un arco iris producido por el vidrio de un local en cualquier lado, o si no, la luz del fuego, esa situación de esa manifestación que tiene, digamos, ligada a esa multiplicidad y esa transformación que provoca. Y todos estos lugares a mí me convocan directamente para hablar un poco acerca de lo que implica para mí la luz y su relación poética. En general, cuando hablamos de los abordajes poéticos de la luz, podemos tomar tres particularidades, por lo menos en mi entender. Una es pensar la luz desprendida de lo visible, o sea, pensar la luz en sí, pensar en la mirada en lo invisible, y pensar en la posibilidad de construcción perceptiva a partir de experiencias de sobreestimulación o subestimulación. Como que esos abordajes ya de movida nos empiezan a generar una actitud, digamos, poética ligada con la luz. También está lo simbólico. En definitiva, el hombre desde su primera, digamos, historia hace una asociación ligando la luz con su acontecer astronómico y con ese universo que no termina de entender. Edith Stein, que fue discípula y asistente de Husserl, incorpora un concepto que me parece que es importante tener en cuenta, que es el concepto de empatía, para analizar la experiencia del mundo natural a través de las sensaciones, destacando la importancia que tiene el rol de la intersubjetividad en la constitución objetiva del mundo. O sea que la empatía no es un acto originario, sino que es como recoger, digamos, es un objeto, digamos, o su objeto es recoger el conjunto de experiencias almacenadas en el flujo temporal y actualizarlo en un estado de conciencia, hoy, o en un acto de conciencia. Y dice justamente que, Stein dice que el punto de partida de la empatía es justamente la percepción externa. Esta manifestación, digamos, que puede tener cualquier situación en donde la luz es el gran contribuyente. Y de hecho así lo entendieron estas civilizaciones y de alguna manera, por ejemplo, el templo de Sibil Chaltún o la Puerta del Sol, el templo de las 7 muñecas, todos son portales que nos permiten pensar a través de lo que sería la manifestación, digamos, que produce determinadas posiciones solares que se activan a partir, digamos, de la intervención o de la interferencia de esta arquitectura. Olafur Eliasson, que es un artista de la luz, lo vamos a nombrar muchísimas veces, sobre todo en esta charla y en varias más. Él armó en 2003 una instalación lumínica donde hizo un sol que en realidad, en el cual la gente se acostaba y se ponía a tomar sol, cuando en realidad era una fuente absolutamente artificial, además monocromática, ni siquiera tenía color, era simplemente amarilla. Y digo, la gente la vivía como una experiencia en donde lo que podía hacer era hacer una asociación a esto. Esto es en realidad lo que realmente sucedía, o sea, era un sol plano, además, lleno de fuentes de luz atrás. Y en definitiva, digamos, esto ya nos provocaba a nosotros toda una sensación, digamos, de asociación o de mímesis ligada a esta vivenciar, digamos, este sol que nos podía, de alguna manera,
atravesar. En algunos casos, cuando estamos hablando de la luz, la tenemos que pensar como una situación sin forma, digamos así. O sea, no tiene forma en sí. Es invisible y no podemos asociarla ni relacionarla. O sea, sí nos permite definir contornos particulares. En una forma cualquiera nosotros podemos, a través de la luz y gracias a la luz, definir bordes rectos, definir contexturas, definir bordes imprecisos, definir formas abstractas, pero la luz en realidad en sí es absolutamente invisible. La única manera que tiene, la única posibilidad que tiene de poder asumirse es reflejarse. Pero eso le da un carácter bastante interesante, porque pensándolo desde una, digamos, desde una posibilidad kantiana, pensando en una frase de Kant que dice: lo bello de la naturaleza se refiere a la forma del objeto, que consiste en su delimitación. Lo sublime, en cambio, puede encontrarse en un objeto sin forma, en cuanto en él, o ocasionado por él, es representada la ausencia de límites. Y esta es la posibilidad grande que tiene la luz. En algunas instalaciones, por su carácter invisible y su capacidad para influir en las emociones, permite también evocar un poco lo infinito de lo que no está condicionado de ninguna manera. Y entonces el observador, y esa es la experiencia de lo sublime, se ve desbordado por la experiencia. Esta es una obra de Anthony McCall que hubo en el Faena, en donde yo estoy ahora acá inmersa por debajo de un cono de luz en el cual, digamos, me manejo, y ese cono de luz va variando y va modificando su situación de manera tal de ir logrando distintas particularidades. Y inclusive cuando termina la experiencia uno resuena, digamos, memoriosamente en esto. Mirándolo desde afuera y observando un observador metido adentro, esta era la situación que estaba planteándose. O sea, hay un elemento, una línea de luz que se mueve, que se modifica con un espacio lleno de bruma y que en definitiva lo que hace es permitir esa mutación. Lo interesante es verlo en ese interior. Y por este carácter temporal y esta posibilidad infinita de transformación y de sincronización, hay condiciones emotivas especiales entre el objeto percibido y el espectador, y yo creo que eso es lo más interesante que tiene, digamos, como efecto. Inclusive, en algunos casos, uno puede hasta manifestar elementos que son prácticamente invisibles, como el agua, ¿no? O sea, el agua es incolora, digamos, y uno la puede visualizar a través, digamos, de la luz, pero los efectos lumínicos que genera respecto del agua son súper interesantes y, en definitiva, estas sensaciones que provoca pueden ser térmicas, afectivas, nocturnas, diurnas, pueden ser fantásticas, pueden ser ilusiones ópticas, puede ser onírico. En la obra de Olafur Eliasson, que trabaja sobre el tema del agua, esta es una de las obras en donde, bueno, lo que se manifiesta es de alguna manera el agua a contraluz. Pero vista de frente, otra obra que se llama Beauty, es en realidad un arco iris de luz que flota en el aire. Y uno puede vivenciarlo, puede meterse abajo de ese agua y puede, digamos, vivirlo de una manera particular. Cuando la luz entonces empieza a constituirse acá en material base del producto artístico, y entonces lo que tenemos son superficies que de alguna manera colaboran con el proceso artístico, pero lo importante acá, o digamos el punto importante, es concretamente la luz. Y entonces yo digo que en realidad en ese caso empezamos a tener como espesores insondables, ¿no? O sea, como esto pasa con esta obra de Olafur Eliasson o como algunas de James Arrell que vamos a ver ahora, y también con algunas obras de Julio Leparc, cuando Julio Leparc también digamos, hace una intervención entre lo que sería el tratamiento de la luz y los elementos reflejantes absolutamente livianos, o sea, como que no es una forma contundente de visualización, y además está en permanente mutación, como por ejemplo esta temporalidad que se puede manifestar acá a partir, digamos, de una mutación básicamente de la fuente de luz. A veces, en algunos casos, en cualquier obra artística, cualquiera sea su carácter,
hay generalmente un artista que construye la obra, hay un objeto de análisis y un espectador para que la pueda percibir. No importa si ese espectador es un paseante o es un, digamos, activo, digamos, participante. En este espacio, por ejemplo, que era un espacio de luz neutra, que es el MAMBA, estamos produciendo un reordenamiento espacial, o estamos intentando hacer un reordenamiento espacial para poder generar una obra artística, en este caso una obra teatral. Y lo que hacemos es, en realidad, a través de la luz, simplemente en el espacio, organizar la luz de manera tal de poder generar y sumergir al espectador en otro ámbito de la realidad, que es, digamos, aquel en que la teatralidad sucede. En general, cuando estamos trabajando con, digamos, el básico con el que estamos trabajando en general para esto es la luz y la sombra. Son nuestros, digamos, nuestra dualidad, digamos, concertada. En definitiva, la luz y la sombra también tiene que ver con graduaciones o con situaciones particulares. En algún caso, si tenemos, por ejemplo, una determinada situación diurna, como por ejemplo un día nublado, tal vez hay cosas que no son percibidas, básicamente porque la sombra no se manifiesta. Y de pronto, cuando aparece el sol, la sombra puede manifestar, por ejemplo, situaciones, digamos, particulares. Esta situación de la sombra y su carácter expresivo fue bastante explotada, por ejemplo, por artistas como por ejemplo expresionistas o del expresionismo, como esta bailarina Mary Wigman en esta obra Witches, que fue iluminada por Sergei Eisenstein. Pero en definitiva lo que está tratando es de magnificar a través de una posición particular de la luz, justamente la expresión que digamos, que quiere manifestar esta obra de danza. En algunos otros casos hay ciertas obras de arte, o en general las obras de arte tienen una particularidad de poder ser, digamos, expresadas no solamente en su volumen, sino también en la apariencia de su sombra, como por ejemplo esta obra de Louis Bourgeois, Mamá, una araña que estuvo acá en Buenos Aires y que en definitiva es tan acojonante, digamos, la posición de la araña como la sombra proyectada en la cual nadie quiere entrar. Hay otras instalaciones, como por ejemplo las de Lozano Hemmer, de reposición del miedo, que hizo en el Arsenal de Graz de Austria, en donde lo que hacía era tomar al espectador como un performer, y lo que hacía era tener una doble proyección, por decir así. Lo que pasa es que uno no develaba la situación de la doble proyección hasta tanto aparecía la sombra. Entonces la pared estaba iluminada y cuando el espectador, entre comillas, performer, pasaba y obturaba la luz, aparecía una información por detrás que era, digamos, la que digamos, se manifestaba de alguna manera y lo que hacía el espectador era develar aquello que estaba oculto. Olafur Eliasson también trabaja muchísimo con situaciones de sombras múltiples. No sé por qué no me pasa. Con sombras múltiples, eso a través, digamos, de una multiplicidad, digamos, de colores y de formas, que lo que permiten también es amplificar y dar otro estadio distinto, digamos, ligado a esta representación, concretamente, o esta manifestación de cómo uno se visualiza a través de su proyección de sombra. Si hay un artista que ha trabajado mucho con la sombra es Christian Boltanski. Christian Boltanski ha trabajado en pequeños y grandes modelos. Y si se fijan en estas diapositivas, este es el modelo básico con el que trabaja, que es en realidad una vela, un objeto que proyecta luz y un objeto, digamos, que está iluminado por la vela y una proyección de su sombra contra una pared. Esto es básicamente lo que, digamos, Christian Boltanski trabaja en varias de estas obras. Él también hace proyecciones donde no se visualiza, digamos, el objeto a ser representado y lo que se ve simplemente es una especie de situación fotográfica. Boltanski dice, pongo muchas cosas en relación a la sombra, primeramente me recuerdan la muerte. Luego hay una relación inmediata con la fotografía. La palabra significa en griego escribir con luz. La sombra es pues una fotografía primitiva. También arma espacios pequeños en donde magnifica de la misma manera que hizo Mary Wigman, pero de una manera más lúdica, todo lo que sería el material, digamos, general. Christian Boltanski dice, tenía ganas de trabajar con cosas más ligeras que pudieran
que pudiera meterme en el bolsillo. Me di cuenta que podía obtener una gran sombra con tan solo la proyección de una minúscula marioneta. Al fin podía viajar con poco equipaje y trabajar con imágenes inmateriales. Esto da lugar a una manifestación donde hay un libro que habla sobre el tema del arte inmaterial, y justamente la luz es el primer provocador, digamos, ligado a este arte inmaterial. Pero este arte inmaterial en algunos casos se puede reducir en pequeñas instalaciones, como por ejemplo estas, en donde esto simplemente se llama fuente de luz o punto de fuente de Tony Hill, donde lo único que hizo fue poner una pequeña fuente de luz dentro de esta canasta y magnificar esa situación. Cornelia Parker también lo hace en otra obra que se llama View, en donde ella hace explotar una cabaña, pone la foto de la cabaña en el fondo y lo que hace es juntar los pedazos y magnificar esa explosión, digamos, colgando los elementos que salieron de la explosión y iluminarlos con una sola pequeña fuente de luz en el centro del espacio. Lo que estamos hablando es de la potencialidad justamente que tiene el recurso, simplemente, ¿no? Y Olafur Eliasson, en la Fundación Louis Vuitton, armó estos espacios de contact, en donde uno de los espacios lo que tenía simplemente era de vuelta una fuente de luz con unas rejas y la gente de alguna manera proyectaba su imagen, digamos, contra el fondo, de la manera, digamos, que vimos en Lozano Hemmer, nada más que en este caso simplemente es la sombra la que obtura y la que de alguna manera manifiesta esa representación. En Contact también otro de los espacios era un espacio con una luz horizontal, paralela al piso. El piso era curvo, no era recto, y era muy interesante porque cuando uno entraba y parecía que era un 360 grados y una sensación de estar en un planeta, digamos, en donde, digamos, uno recorría esa situación. En realidad esto era si ustedes miran bien la imagen, van a encontrarse con que las imágenes reflejan sombras proyectadas, o sea, si se ven, las personas están duplicadas, porque en realidad esto era una especie de forma de pizza con espejos, que de alguna manera armaba el 360 a través de un cuarto del espacio general. Y era muy interesante lo que pasaba porque era todo espejado. James Turrell es otro de los artistas de la luz que trabaja, y él habla más y comenta que quiere darle a la luz el lugar que se parece al espacio del sueño, donde uno siente la luz como un algo en sí mismo, no con algo con lo cual se iluminan otras cosas, sino la celebración de la cosificación de la luz, la presencia material, la revelación misma de la luz. Y en la diferencia del arte pictórico, que reproduce la experiencia visual mediante una ilusión mimética, modela la percepción del espectador borrando los límites entre lo material y lo inmaterial. Él dice, no hay objetos ni imágenes en mi obra, nunca los hubo. Y entonces lo que hace es, de algún modo, organizar formas que no existen, o sea, proyecta luces que parecen volumétricas cuando en realidad son absolutamente planas. La idea, digamos, de James Turrell es activar un poco una elevada conciencia sensorial y permitir que cada espectador realice sus propios descubrimientos. Y, digamos, de alguna manera lo que trata de armar son portales o elementos de relación entre el espectador, digamos, o entre el observador y aquel que visualiza la obra, y la obra en sí. Hay una instalación muy grande que hizo en el Guggenheim de Nueva York, donde montó un espacio de permanente cambio cromático casi imperceptible, o sea, duraba 1 hora y media la transición, pero uno realmente no la visualizaba, vinculando la luz natural con la artificial. Eso lo hace siempre, o en muchas de sus obras, por ejemplo, en todos los Sky Spaces. Y lo que, digamos, toma es el paso del tiempo como condición esencial para la vivencia de la obra. Y entonces ahí lo que hace es articular esa fusión sutil de transformación lumínica que impacta de manera absolutamente inconsciente en el que yo llamaría ya no espectador sino vivenciador, que está sumergido dentro de la obra lumínica. Es una especie de elemento inmersivo. Y con estos efectos, Turrell lo que hace es tratar de inducir al espectador en un estadio de autorreflexión que le permita, digamos, abordarse casi en un estadio prelingüístico. La construcción es casi, digamos, muy importante, ¿no? Es una gran construcción, pero en definitiva lo que hace él es organizar esta construcción para simplemente
provocar esa pequeña sensación de cambios de luz casi imperceptibles durante 1 hora y media. Si vamos a hablar de la luz en cuanto al lenguaje, y vamos a empezar a pensar entonces que es posible hablar de una situación, digamos, relacionada con luz, también digamos, la luz se puede construir o constituir en acción dramática. O sea, yo puedo hacer que la luz de alguna manera se convierta en un personaje o se convierta en un elemento narrativo. En este espacio simplemente lo que se hizo fue hacer un cambio lumínico. Y fíjense cómo el cambio lumínico empieza como a dar lugar, digamos, bueno, en este caso tenemos un elemento lumínico, digamos, central, que de pronto se manifiesta de otra manera, y estos cambios y estas alteraciones, dependiendo de la dinámica con la que se realizan, si brusca, si suave o de qué manera, van alterando y cambiando y desconfigurando, reconfigurando un poco una narrativa, digamos, relacionada con la luz. Además de eso, también la luz puede, digamos, poner foco en algún lugar, y para esto utiliza un recurso que es la pregnancia visual. El ojo automáticamente va a donde se produce el mayor contraste, a donde se produce la mayor atención, digamos, ligada a lo que sería el orden relacional de la composición, y entonces el ojo en ese caso es una especie de dictador de hacia dónde, la luz es el dictador de hacia dónde va el ojo, y con eso lo que hace es embeber de alguna manera y articular un mensaje concreto. Esto lo utiliza muchísimo Bob Wilson en sus obras. Entonces, en ese caso, yo creo que podemos hablar de una narrativa lumínica, de alcances y de recursos propios, y que se hace a través de determinadas características, y básicamente el recurso que utiliza, después lo vamos a ver en la clase que viene, es sus diversas propiedades. O sea, la posición, la forma, la intensidad, el color y sus variaciones en la espacialidad y en la temporalidad le permiten estructurar toda una línea de relato o de expresión desde principio, desarrollo y fin, de la misma manera en que un texto puede narrar, digamos, una historia. Entonces, estas propiedades de la luz, digamos, se empiezan a convertir en herramientas de trabajo y que son los articuladores del lenguaje lumínico. Es como que es nuestra letra, palabra y oración para combinarnos en estructuras que nos permiten experimentar la intervención metafórica desde lo lumínico, generando en el observador una especie de construcción de sentido que puede derivar en una experiencia estética, en una emotiva o en distintos niveles de abstracción y de realismo. De alguna manera señalizando, y este tema de la pregnancia visual es un tema, digamos, fundamental, articula y ordena el espacio de una manera, y al manifestarse otra situación, lo articula y llama la atención en otro espacio. En una obra, por ejemplo, como Don Carlo, de Eugenio Zanetti, que se hizo en el Colón, justamente el tema de la luz lo que hacía era dar los planos de interés, o sea, donde había un primer plano, un segundo plano, una persona expectante, dónde se concentraba la idea, qué era lo que se tenía que ver y qué era lo otro que de alguna manera quedaba soslayado. Y en las distintas instancias que iban sucediendo durante, por ejemplo, esta escena, que era la escena, digamos, de la mano, la luz era la principal manifestación ligada a poder en estos cuadros ir dando, digamos, una preeminencia de aquello que sucedía. Traer hacia adelante la escena, llevarla hacia atrás, o, por ejemplo, de alguna manera consolidar centros de atención, digamos, importantes, contando un poco la narrativa, o apoyando un poco la narrativa de aquello que se contaba. En el teatro la luz es fundamental para esa narrativa, pero también hay otros temas que también influyen, no solamente el tema de la pregnancia visual, sino también las relaciones de cómo el objeto y su forma empiezan como a trabajarse, o sea, de qué manera inciden, digamos, las cuestiones formales ligadas a esta sugerencia, digamos, de narrativa. Y entonces en ese caso podemos pensar en de qué manera se iluminan los objetos y las formas en cada uno de los espacios para ir logrando, digamos, una construcción de sentido. No sé por qué no me pasa. Ahí está. En algunos casos se trabaja, digamos, con un fondo que de alguna manera articula una relación entre figura y fondo, y en esas relaciones de figura y fondo también a veces se ven
como atentadas o trabajadas en varios planos que van multiplicando. Esto es una obra de Wilson, en donde lo que va haciendo justamente es remarcando esas cosas. Otro tema que también empieza a pasar, que lo vamos a ver la vez que viene, son los límites y las formas del espacio. O sea, ¿qué espacialidad le podemos dar a través de la luz? En este caso, una especie de planeta, o en este caso, por ejemplo, bueno, un personaje que lo único que se le ve es la cabeza y que luego, a medida que va manifestándose en esta narrativa, digamos así, de construcción de la secuencia, aparece un exterior. Ese exterior se ve manifestado a través de una luz que de alguna manera representa, así como el anterior era como el pensamiento interno, en esta es algo que de afuera está como invadiéndola. Ese afuera invadido puede ser un afuera que de alguna manera se sugiera o se soslaye a través de recursos, siempre lumínicos, que nos están dando lugares, digamos, o puertas de espacialidades, o sea, a través de la espacialidad de encontrar, digamos, situaciones que nos puedan abrir otros espacios que hasta ese momento han quedado como ocultos para nosotros. En algunas obras de teatro, por ejemplo, el tema de la espacialidad empieza como a construirse a través del recurso, por ejemplo, en esta obra Llueve, que era una obra de danza digamos, la espacialidad empieza como a jugar, articulando la manifestación de esa pared, que está como digamos, armada a través de tablillas, y una afuera y una adentro, o sea, hay como tres situaciones, el borde, un interior y un exterior, y de pronto ese exterior puede desaparecer y generar simplemente situaciones donde, digamos, todo queda como manejado, digamos, de manera soslayada. En algunos casos también lo que sucede es que podemos representar a través de la luz. Siempre les pregunto a todos, bueno, ¿qué ven acá? En general me contestan una noche, y yo digo, ¿qué tiene de noche esto? Porque en realidad es un plano donde hay puntitos de luz blanca, una especie de elemento luminoso y unas alfombras lumínicas, pero digamos, en esta cuestión mimética nuestra, lo que tenemos es una, digamos, total asociación ligada a este sistema de representación con lo que sería, digamos, por ejemplo, un cielo nocturno. Y acá tenemos una representación que está ligada a un frío o a una situación, digamos, digamos, de refugio relacionado con esa situación. Y eso solamente se lo da el color de la luz. Y la manera de poder conseguir narrativamente, digamos, conseguir dominar ese frío es a través de un fuego. Y ese fuego está representado simbólicamente a través de una luz que de alguna manera y lejanamente representa el fuego. Pero en algunos casos también podemos irnos a un contexto histórico y hacer o simular que estamos en 1725. O podemos también manifestar en términos cromáticos una situación en donde, bueno, tratamos de monocromatizar todo, pero el color se visualiza. Y entonces las flores rojas son aquello que dominan un poco la escena y llaman la atención. O podemos en términos temporales, y la temporalidad es otro de los temas importantes, por ejemplo, provocar a través de recursos lumínicos ir encendiendo y amaneciendo y cambiando climáticamente, digamos, las situaciones, digamos, espaciales hasta llegar a una especie de luz plena. Eso simplemente construyendo, por mímesis, aquello que en general no sucede en la vida común, digamos así. También dentro de la segunda temporada podemos narrar historias, como por ejemplo, no sé, esto en Ruinas de San Ignacio, donde lo que estamos contando es a través de proyecciones de agua y proyecciones sobre las paredes, contando un poco cuál es la historia de las ruinas y jugando un poco con esa situación. O divertirnos un poco más de manera más lúdica a través, digamos, de instalaciones artísticas directamente, como por ejemplo la que está hoy día, digamos, frente a la usina, que ese es un trabajo que hicimos con Gachi Jasper, en donde lo que tenemos son proyecciones, digamos, de dinámica de luz que están relacionados con lo que pasa en la usina o con lo que pasa en la calle o con la obra propia, digamos, particular de Gachi. Entonces estos rectángulos lumínicos funcionan como píxeles que entretienen un poco y hacen un juego. En algunos casos hay gente que trabajó, por ejemplo, en el caso de Robert Wilson, trabajó directamente haciendo narrativa con sus bocetos, y esto lo traducía en luz. Por ejemplo, Wilson en el prólogo de Lohengrin lo que hace es empezar a contar el prólogo musical
a partir de efectos lumínicos. O sea, comienza con un espacio vacío, que es oscuro, o con un espacio de color, la suave luz horizontal se eleva, y bueno, va jugando con elementos o con recursos lumínicos que van armando una especie de construcción, en este caso musical temporal. Todos los bocetos están referidos a esa situación de encender y apagar elementos lumínicos y entradas, digamos, de objetos, elementos luminosos o opacos o oscuros. Pero en definitiva, lo que digo es que cuando se construye la imagen real es eso mismo que está manifestado. O sea, el boceto en realidad es una clara representación de aquello que él hace, en términos de contrastes, de formas, de cómo juegan las imágenes y de cómo todo el elemento, digamos, o toda esa narrativa está dada a partir de estos objetos de luz. En esta oscuridad, en esta contraluz, en esta silueta. Lo mismo, bueno, y acá trabaja con poetry, por ejemplo, contando poesía, y de alguna manera lo que hace es, a través de portales y de elementos lumínicos, lo que va sugiriendo son narrativas poéticas relacionadas con el espacio. En algunos casos también trabaja dentro de poesía con elementos un poco más, digamos, representativos o con situaciones particulares que de alguna manera refieren a ese imaginario poético, tanto como, por ejemplo, esta situación, digamos, de encendido de ojos, digamos, durante la escena. A veces la poesía está en cosas muy pequeñas. Hay una obra en la que había trabajado con Gereto, que se llama Como quien oye llover, y él lo que quería era tener un bosque, el bosque que él conocía de su lugar de origen, que es cerca de Rosario, y la verdad que las proyecciones quedaban como burdas a la hora de poder trabajar con la comunicación emotiva. Y entonces se nos ocurrió armar un bosque miniatura y proyectarlo a través de luces. Las luces tenían cambios de color y lo que se iba haciendo era manifestándose ese bosque de acuerdo a la profusión en función, digamos, de cada uno. Cuando se hizo después en otra sala en la plaza, se duplicaron los bosques y se hicieron 2 bosques. Y yo les quiero mostrar, para terminar y concluir un poquito esta charla, realmente el bosque lo que era. Y eran unas latas con una fuente de luz en el medio, y esto eran alambres eléctricos de cobre con tomillo que reproducían ese bosque. Digo, para poder tener un poco una idea de la dimensión con la que en realidad a veces las cosas más sencillas y más elementales pueden generar universos de representación gracias a la luz magníficos. Bueno, un poco les quería contar esto. Estoy tratando de terminar. Ahí estamos. Bueno, vamos a estar ahí, colgados en esa lamparita, intentando atravesar, digamos, estos universos y tratando de conectarnos desde ese lugar con la luz. Y esa es un poco la misión que tenemos de pensar en este cuatrimestre.